Buenos días, feliz año nuevo todos. Ya pasó 2021, ya no estamos en 2021, increíble. ¿Cómo están? Dicha. Qué rápido se fue el año, ¿no? Imagino que este año 2022 también va a pasar muy rápido, ¿verdad? Yo me siento desde 2020 tenemos una vida, un estilo muy diferente, pero sí estamos acostumbrando, ¿no? Sé que había muchas dificultades, pero igual sobrevivimos. ¿Ah? Así que sí, este año 2022 estoy seguro que va a ser un año excelente, un año bonito, que sí vamos a sobrevivir, ¿verdad? Junto con el amor que nos da Hanel Pumonim para vivir este año también maravillosamente. ¿Ayú? Okay. Gracias por venir. Esto es el primer sermón, primer servicio dominical familiar de la Sagrada Comunidad Hanel Pumonim en 2022. Muchísimas gracias por acompañar con Hanel Pumonim, con los padres verdaderos, para iniciar este año con su devoción tan leal, ¿verdad? Y amor. Hace, ¿cuántos días? Como 5 o 6 días, una semana, había una asamblea de los líderes del Chonilgut, de la región Centroamérica y Caribe Celestial. Aquí tenemos el host, el secretario general de la región, señor Eliezer. Hemos tenido 3 días muy bonitos, donde pudimos recibir todos los reportes e informes de cada país de nuestra región, cada departamento, como que han hecho durante 2021 y qué resultados podrían obtener por sus arduos trabajos durante todo el año 2021. Hay unos países que tienen diferentes formas de manejar, ¿verdad?, el ministerio espiritual. Algunos países tienen muchos retos, como países que no están abiertos para hacer actividades religiosas, como Cuba, pero se sigue haciendo el trabajo para expandir la palabra de los padres verdaderos, para abrir una puerta al reino del cielo. Muchos países han trabajado enfrentando sus retos. Era muy interesante conocer, ¿verdad? Participó Costa Rica, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Cuba, Haití. Todos son países que todos países tienen sus dificultades, pero solo por fe se están enfrentando sin miedo, sin temor, proclamando sobre los padres verdaderos y la existencia de Dios. Y también durante esta asamblea, no solamente reportar, sino también compartimos nuestras metas de visión 2023 y 2027, que esos son los planes que nosotros pongamos para tener alineamiento en trabajar, tener una dirección, ¿verdad? No por dirección, vamos por aquí o vamos para allá, sino tener una meta clara para lograr. Así que fue una oportunidad bastante bonita. No sé cuántos miembros de aquí han participado, han podido acompañar en la asamblea, pero sí fue una oportunidad donde podemos ver cuáles son las metas que nosotros tenemos que lograr.
Y durante la asamblea del líder del Cheonilguk, reverendo Yang, doctor Yang, quien es el presidente de Cheonewon de nivel América Latina celestial, ¿verdad? Toda la región de América Latina, el centro y sur, Caribe, nos ha enfatizado una cosa muy fuerte y le dio mucha importancia, es testimonio. El testimonio, él dijo, es muy importante. Testificación. ¿Son las mismas palabras? ¿Testimonio y testificación? ¿Son dos iguales? Ok. Ahora, vamos a preguntarles a ustedes. Yo hoy voy a hablar sobre el testimonio. Ajá. Y quiero preguntarles a ustedes, como yo, pastor, hablando del testimonio, cuando ustedes escuchan esa palabra testimonio aquí en este momento, ¿cuál es su emoción? ¿Cuál es la imagen que se surge en su cabeza? Si alguien puede compartir, ¿me puede ayudar? Porque yo quiero saber. Voy a hablar sobre el testimonio. Y ahora, ¿qué imagen o qué emoción? Señor Eliezer. ¿Perdón? Ajá. Wow, qué determinación tiene. Solo hablar del testimonio, usted piensa de toda esa imagen. Aplauso, por favor. ¿Alguien más? Por favor. Sí, Daisy. Ajá. Ah, ok. Eso es algo porque usted quiere testificar a ellos. Bueno, muchas gracias. Otro aplauso, por favor. Bueno, quería preguntar al señor Eliezer, pero ahí pasamos. ¿O si quiere compartir? Ah, ok, muy importante. Origen de nosotros, ¿no? Muchas gracias. Aplauso para el señor Eliezer. Ahora es mi turno. Cuando yo estaba preparando el sermón, yo estaba preparando por la juventud. El tema era juventud, no era el testimonio. Pero mientras, como llegando a la mitad de preparación del sermón de juventud, algo me había tocado. No, usted tiene que hablar de testimonio. Y yo, ¿por qué? Cuando eso me apareció, yo tenía preocupación. Hablar el testimonio aquí en el templo, ¿qué pasa si hay unos invitados nuevos que vinieron? Bueno, eso es mi confesión. Cuando yo pensaba hablar del testimonio aquí en este templo, nuestro templo, hablar de testimonio, yo tenía esa preocupación. Porque no es una mentira que nosotros sí hemos tenido unas preocupaciones por ser tan directo, hablando sobre el testimonio y las metas. Cuando vienen los invitados aquí en el templo y hablarlo, a veces uno puede sentir, ay, como por ejemplo, si doña Daisy trajo su amigo o su amiga, primera vez aquí sentada, y yo hablo, hay que testificar. Testimonio, importante, testificar. De uno puede sentir, ay, no tan directo, por favor, ¿no? Eso fue la primera cosa que me salió de mi cabeza. Ay, Dios, pero hablar testimonio. Pero igual en otra manera me tocó. Era como aquí es nuestro templo. Y no es el secreto que si nosotros tenemos la meta de testimonio, no tenemos que esconder. Entonces, ¿por qué en nuestro templo nosotros
no hablamos directo del testimonio. Ok, eso fue la primera enseñanza, ¿verdad? Que me dio. Entonces, ¿cuál sería la emoción cuando nosotros hablamos de testimonio en nuestra iglesia? No importa quiénes están aquí. No importa si aquí está un candidato presidencial, elección de otro año. No importa si está aquí alcalde. No importa quién sea. Mi amigo nuevo que no conoce nada de nosotros. ¿Cuál sería la emoción de nosotros como miembros vamos a tener cuando hablamos de testimonio? ¿Va a ser felicidad o alegría o esperanza o el miedo o preocupación? Entonces tal vez yo he entendido mal sobre testimonio. Entonces yo oraba y buscaba palabras, ¿verdad? Y esa preocupación y el miedo se ocurre porque yo pienso testimonio es evangelizar la persona para tener la vida de fe como yo. O evangelizar esta persona para ser un miembro de la iglesia unificacionista. Bueno, eso es la meta, podemos decir, pero propósito de testimonio, de verdad, es más allá de tener solo esas metas. No, testimonio no es un método para testificar a la persona y convertirse a ser una persona que tenga título, un miembro de Iglesia de la Unificación. Para mí eso es muy diferente, tener esa mentalidad, tener esa forma de pensar en testimonio, ya me hace muy diferente en ver el testimonio. Espero que eso también se hace a ustedes igual. Bueno, entonces, todos nosotros sabemos, muchos de ustedes que han encontrado, que han venido hoy, se habían encontrado un misionero, una misionera, un miembro, que habían salido a la calle con el libro de Principio Divino, o libro de autobiografía de padre o madre, y se acercaron a ustedes y han tenido conversación, se habían sido invitados a los seminarios y han conocido de nuestra iglesia, ¿verdad? Así como nosotros damos testimonio en la calle, pero pensamos que si yo estoy saliendo en la calle y hablando de la palabra, hay que tener mucha valentía para hacerlo, ¿no? Una valentía sin preocupación. Vamos a leer unas palabras de los padres verdaderos sobre testimonio. Así como Jesús oró y dio testimonio, incluso cuando se enfrentó a la muerte en el monte Calvario, los miembros de la Iglesia de Unificación deben dar testimonio a este mundo envuelto en la oscuridad de la muerte. Incluso en el infierno debemos dar testimonio a las personas más miserables. Vamos a seguir leer. Una vida de fe no es un trabajo extra, es una vocación principal y primaria. Cuando se encuentran con alguien, ¿quién sabe lo que le va a pasar a esa persona después si no comparten la palabra con él o ella? No vean a esa persona como una más, vean a esa persona como su padre, su hermano o su hermana. Si llegan tarde, tratan de crear una condición para reunirse otra vez. Pidan disculpas por haber llegado tarde a la reunión y no haber podido compartir la palabra y hagan otra cita. Una más. Dar testimonio no es fácil,
porque es la actividad que le permite a Dios injertar una nueva vida en una persona. Es por esto que es necesario ofrecer condiciones de devoción, incluso si es para una sola persona. ¿Para cuántas personas han arriesgado sus vidas y ofrecido condiciones? No se jactan de que hay un gran número de personas haciendo condiciones para ustedes. Los que ofrecen condiciones de devoción para otros serán bendecidos, pero los destinatarios de las ofrendas de los demás no serán bendecidos. Por lo tanto, tenemos que ser los que ofrecen condiciones. Si la otra persona no nos escucha a pesar de las condiciones que ofrecimos, no se sientan solos o tristes. Simplemente acepten que el principio celestial funciona de esta manera. Si tienen esta disposición, nunca se sentirán solos o tristes. Así como los padres verdaderos explican sobre el significado del testimonio, incluso hablan de la vida de fe, no es un trabajo extra. Y testimonio no es buscar y invitar a las personas solamente, sino es injertar la vida. Aquí dice, ¿verdad? Sí, injertar una nueva vida en una persona. En otra palabra es salvación. Entonces, injertar una nueva vida a esa persona, ¿qué es esa vida? ¿Una vida para una persona muerta? ¿Es ya una persona muerto? ¿Ya usted le da la vida y después se levanta otra vez? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la vida que estamos hablando? Nuestro cuerpo, para mantener la vida, tenemos que comer y tenemos que absorber nutriciones. Entonces, si no es esa nutrición para el cuerpo, ¿cuál sería la nueva vida que tenemos que injertar? La vida aquí se apagó. Hola, ok. Sí, entonces el testimonio significa injertar una nueva vida. Significa el testimonio devolver las personas que se habían alejado desde Dios para ir en los brazos de Dios otra vez. Eso es el testimonio. Ajá. Entonces, ¿cuál sería regresar a los brazos de Dios? Jesús dijo eso. No, está muy lento. Bueno, ¿por qué Jesús llamó muertos a aquellos que en realidad estaban vivos? Porque ellos, al no aceptar a Jesús, se habían separado del amor de Dios, es decir, que estaban bajo el dominio de Satán. Por lo tanto, esta muerte no significa el cese de la vida física, sino más bien el haber caído bajo la esfera del dominio satánico, dejando el seno del amor de Dios.
Entonces, a veces nosotros equivocamos de entender el significado del testimonio por pensar solo traer las personas y injertar la vida de fe como mía a esa persona. Que yo quiero que esa persona sea como yo, leal a Dios, fiel a Dios, y ser un miembro fiel el de la iglesia, como yo. Pero eso no es el verdadero testimonio. También Jesús habla sobre el muerto. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús siguió diciendo, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. De nuevo él dijo, quien intente guardar su vida, la perderá, y quien la pierda, lo conservará. Él quiso decir que aquellos que traicionan la voluntad de Dios por guardar su vida física, aunque físicamente puedan ser activos, están muertos. Por el contrario, los hombres espirituales que sacrificaron sus vidas por el beneficio de la voluntad de Dios, aunque estén físicamente muertos y descompuestos, vivirán para siempre en el seno del amor de Dios y permanecerán así vivos durante toda la eternidad. Vamos a leer otro versículo de Chonsongyong. ¿Para quién estamos testificando? Estamos testificando para Dios y la humanidad, pero en realidad estamos testificando para nuestros hijos y nosotros mismos. De hecho, estamos testificando para nosotros. Por lo tanto, no podemos guardar rencor contra otros. El objetivo de nuestro resentimiento debe ser nosotros mismos. Debemos nosotros salir a testificar en vez de pedir a otras personas que lo hagan. Solo entonces emergerá ese lugar en el que deseamos vivir. Una vez que recibimos el amor de Dios, debemos compartirlo. Por lo tanto, es imposible dejar de testificar. Necesitamos personas como nuestro fundamento, nuestra plataforma sobre la cual servir y asistir a Dios. Por eso testificamos. Necesitamos hijos espirituales que puedan responsabilizarse incluso por nuestros pecados. Por consiguiente, el testimonio no es para la iglesia, sino para uno mismo. Si compartimos la palabra con el corazón de Dios, tendremos éxito. Wow. Entonces, ¿qué significaría? El testimonio no es para la iglesia. Nosotros, bueno, como yo, he escuchado en varias ocasiones sobre la meta de testimonio. Aún ahora nosotros hablamos de Mesías Tribal Celestial. Tenemos las metas para lograr en testimonio, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos, para restaurar la nación, tenemos que hacer testimonio. Entonces, ¿cómo eso no puede ser para iglesia? ¿Verdad? Siempre hemos pensado, testimonio, yo ayudo para la iglesia. Voy a lograr mi meta de testimonio para la iglesia. Yo quiero testificar para que la iglesia tenga más personas, más miembros, que llene el templo con más personas. Pero aquí está diciendo, Padre verdadero, eso no es el concepto del testimonio. Eso no puede ser la meta del testimonio. Y ese tipo de testimonio va a ser muy difícil la vida de fe y el ambiente de la iglesia y también mi vida de fe. Y la vida de fe de nuestros hermanos. Entonces, ¿cuál sería nuestra mentalidad, el corazón cuando nosotros salimos a testificar?
solamente tener un corazón de extrañar a Dios, querer a Dios, solamente eso. Pero ¿cómo podemos extrañar a Dios? Con agradecimiento, con el agradecimiento. Así nosotros, como hemos recibido mucho de Dios, no puedo gastar ese amor solo en mi casa, sentado, y compartir solamente entre mi familia, con mis hijos, mi pareja. El amor de Dios, de verdad, eso le hace salir y hablar por qué están tan agradecidos por el amor de Dios. Yo no digo salir con el libro del principio divino, sino salir lleno de agradecimiento y alegría y felicidad. Había un líder coreano, cuando yo era líder de Carpa en Corea, el Abel siempre nos hablaba muy fuerte. Cuando ustedes salgan del testimonio, no salgan con bulto de mercado, con el bolso de mercado. No salgan con ropas ¿cómo se dice? Ropas muy casual, de casa. O salen con el bulto de mercado, de Walmart o Pali, y con ropas ropas feas. Porque muchos salían en la calle para hacer testimonio por tener un corazón tan humilde, se han llevado cosas humildes para salir. No querían mostrarle como joyerías, ropas formales, ropas bonitas. Entonces la Abel decía, ¿ustedes por qué sale el testimonio? ¿Y cuál es el ejemplo que ustedes quieren mostrar a la gente? Y cuando usted sale testimonio haciendo así, viendo el piso como pecadores, con todo miedo y temor, preocupaciones, y después llega con esa persona, hola, ¿cómo está? ¿Usted tiene tiempo? ¿No tiene tiempo? ¿Qué? ¿Está bien? Entonces él decía, en expresión japonesa, siempre decía, ¿cómo puede hacer testimonio con decir, no? No. ¿Verdad? Eso es ¿cómo se dice eso en español? Esa expresión. ¿Cómo? Algo así. Con permiso, algo así. ¿Cómo puede hacer testimonio con esa actitud? Y él dijo, si usted sale testimonio, vayan como hijos de los padres celestiales, como ser ejemplos que han recibido mucho amor de Dios, porque testimonio es compartir ese amor. Entonces no se regañaba mucho. Cuando salimos con ropas feas, decían, vaya a traer otra ropa. Y se haga lleno de alegría. Si usted no tiene alegría, no vaya. Eso va a arruinar. Eso no es testimonio. Testimonio tiene que ser, primero, yo sentir lleno de alegría y agradecimiento por el amor de Dios. Digo otra vez, entonces, cuando hablamos testimonio, no es para llenar la iglesia, no es traer más personas o hacer más miembros de la iglesia, sino multiplicar ese amor de Dios. Si yo he recibido gran amor, yo sí comparto ese amor a las personas, a los hermanos. Aunque los hermanos a veces me malentienden y me acusan, yo tener más paciencia porque yo he recibido el amor de Dios y soy muy agradecido, yo puedo ser más tolerante. Yo puedo tener más tolerancia, tener más paciencia. Esas virtudes le hace de verdad sentir más agradecimiento por el amor de Dios. Eso es el testimonio. Cuando hablamos de 430, cuando hablamos meta de testimonio, no es traer números, sino multiplicar el amor de Dios.
¿Ayú? Mi primera experiencia de testimonio era en la universidad, 2007, en CARP. Tenía clases, cuando no tengo clase intermedia, ¿verdad? Entre clases, ahí yo salí a testificar. Yo he encontrado varios estudiantes, ¿verdad? Ahí en ese momento yo no tenía tanto de sentir como amor o agradecimiento, sino sentía como, yo debo hacer, yo tengo que hacer. Entonces yo salí, pero otro tipo de agradecimiento y alegría por estar cumpliendo mi responsabilidad y conocer algo bonito, ¿verdad? Porque a mí me gustaba mucho CARP y CARP me hizo como conocer una cosa muy nueva y muy bonita, porque nunca he tenido hermanos que me cuidaban tanto así en CARP, en mi vida. Entonces yo quería salir e invitar muchos invitados. Es interesante, yo tengo un hijo espiritual que ahora está trabajando en esa universidad. Yo cuando el primer día de la universidad hay una orientación para estudiantes, ¿verdad? Un día sin clases. Había una actividad en gimnasio y había un muchacho que era muy popular, que ganaba toda la atención de personas. Y yo ese día sentí, qué bueno sería tener ese tipo de personas en CARP. Y encontré a él en la calle, en campus. Y yo acerqué con gran alegría, porque yo sí he pensado una vez testificar a él. Entonces yo acerqué a él, hablé sobre invitación de CARP, actividad de CARP, y él me dejó su número, pero lastimamente yo olvidé a llamarlo por un semestre. ¡Qué pecado! Yo olvidé. Después de recibirlo yo estaba muy emocionado, pero olvidé llamarlo. Qué tonto yo, ¿no? Entonces, cuando ya pasó un semestre, terminó la vacación, ya entré otra vez a la universidad, el primer día yo acordé, no, yo olvidé llamarlo. A veces eso pasa, está tan alegría y muy emocionado con las actividades, no importaba esas invitaciones, pero igual me equivoqué. El primer día yo lo llamé. Hola, ¿usted me recuerda? Hace como 4 meses que yo recibí su contacto y yo soy esa persona de CARP. Y él dijo, hasta ahora yo estaba esperando porque me llamó tan tarde. Wow, entonces ese mismo día yo lo invité al seminario de 3 días, él entró y ya es un miembro. Yo, wow, qué interesante, pero igual, qué pecado, qué triste, a veces como tan emocionado, a veces olvidamos cosas, ¿verdad? Testimonio no es solo ir a encontrar, sino hay que dar un seguimiento y ese seguimiento es más difícil, ¿verdad? Cuando yo salgo con mucha alegría, pero después de eso yo me olvido. No, eso no debe pasar. Cuando encontramos a esa persona, tenemos que dar el seguimiento de contactarlo igual, con esa alegría, el agradecimiento verdadero que tengo hacia el amor de Dios. Desde 2015 hasta 2019, yo he recibido varios misioneros de Corea, Japón y Estados Unidos y UPA. Fue un gran trabajo porque eran muchos misioneros, ¿verdad? En una sola casa y con solo un líder. Cuando ellos vinieron por testimonio, ¿verdad? Pero la cosa es, ellos me preguntaban, ¿cómo podemos hacer testimonio? ¿Y qué es el testimonio? ¿Qué hacen para hacer testimonio? Entonces ustedes no conocen. No deben venir conociendo todo eso, ¿verdad? Pero ellos dijeron, no, dicen que usted va a enseñar. Yo llamé a Corea, por favor enséñenlos, ¿ok? Está bien, no hay problema. Ellos vinieron y me preguntaron, Señor Majo, ¿cómo podemos salir a testificar a los jóvenes de Costa Rica? ¿Cuál sería el primer paso, verdad? El primer testimonio que ellos van a hacer. Que esto quedaba en mi enseñanza. Yo iba a enseñarle cómo hacer el primer paso. Ok,
Entonces ellos esperaban respuesta. Ellos tenían como sus respuestas propias, ¿verdad? Hacer testimonio, salir y enseñar el principio divino. Entonces yo le dije, no, por favor. No, eso no es testimonio. Eso es una invitación, pero esa invitación es para sola una vez. Primero ustedes hagan una condición de leer el principio divino en español. Entonces quedaron, ¿por qué? Yo tengo el principio divino en coreano, Cheonsongyong en coreano, pero ¿por qué? Yo le dije, si ustedes de verdad realmente quieren amar costarricenses, primero ustedes tienen que amar sus comidas, su idioma y su cultura. Si usted ama a una persona sin amar esas culturas, idiomas, comidas, ¿cómo usted puede decir realmente está amando a esas personas? Sí, misioneros dicen, sí, tiene razón, sí. Entonces ellos comenzaron a hacer condición de principio divino, leer solo en español. No entendían nada, ellos no sabían cómo leer ni cómo pronunciar. Ellos no tenían idea. Yo me recuerdo una misionera que hizo mucho esfuerzo para esa condición, fue Fumie Uchida, que es la misionera japonesa que vino y decidió quedar un año más. Primera misionera, ¿verdad? Que decidió un año más aquí. Ella siempre andaba con el principio divino, leyendo. Al principio a ella no le gustaba la comida de Costa Rica, como, ¿cómo se dice esa hierba que se ponen? Culantro. Culantro. Muchos misioneros sufrieron por adaptar el sabor y olor de culantro, porque en Corea no hay. Ella no le gustaba mucho culantro, pero después de iniciar la condición de principio divino, ella andaba comprando comidas ticas. No le gustaba comida asiática. Buscaba comida ticas. Entonces yo veo, ok, ya hice un testimonio a una misionera. El testimonio empieza por ahí, no por solo ir a salir a invitar a las personas. Y ustedes conocen, su hijo espiritual es Eduardo Barbosa, ¿verdad? Nuestro ex líder de YSP ya está viviendo en Japón con su esposa Yuko, ¿verdad? Todos recuerdan, no olvidaron, ¿verdad? No olviden, por favor. Sí, él es el hijo espiritual de Fumie. Entonces yo siempre soy un testigo que el verdadero testimonio empieza por ahí. No por nada más hablar de teoría espiritual. Eso es la verdad, entonces usted tiene que seguir. No, sino uno tiene que ir, asistir a esa persona como padre de hijo, como hermano, como mi papá, como mi mamá, como mi hijo, mi hermano menor o mayor. Eso es el testimonio. Ahora, entonces, ¿cómo podemos hacer testimonio después de eso? Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mateo 1:35. ¿Junto que familiar? ¿Junto que de la iglesia? ¿Junto que nacional? ¿Junto que mundial? ¿Junto que cósmico? A través de junto que el mundo oscuro se vuelve más brillante. Tienes que ser una luz brillante en un mundo oscuro. Debemos hacer la misma misión que la luz que ilumina la carretera por la noche. Debes convertirse en un centro así y seguir adelante con él. Allí no hay enemigos. Jesús, incluso padres verdaderos, oraban en la madrugada. Empezaban el día con una oración y meditación con Dios. Ahí empieza el testimonio. Ahí empieza el testimonio. No empieza por tener un vestimenta más bonito. El testimonio empieza en el primer momento del día y con oración. Y eso mantuvieron Jesús. Y por esa oración, ¿y junto qué? Esa oración
madrugada, matutina, ahí es donde nosotros recibimos la sabiduría de Dios. No por mi sabiduría vamos a vivir el día, sino la sabiduría de Dios que nos hace vivir durante todo el día por la sabiduría de Dios. Y Jesús, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Mateo 1:38. El testimonio no es testificar una persona que está allá, en una posición alta, sino el testimonio comienza aquí al lado, aquí al lado, a los vecinos primero. Testimonio no es para traer a la persona con un poder, una posición alta, una popularidad que está allá. No, testimonio es testificar a los vecinos primero. Así está Jesús, está diciendo. A veces nosotros equivocamos de pensar, ¿hay testimonio para una persona más importante y menos importante? Muy equivocado. Si nosotros testificamos a un presidente nacional, a Donald Trump, o Obama, a un presidente, ¿es más importante testificar a un vecino? Ustedes pueden pensar, si él tiene un rol, un papel más grande, a nivel mundial, eso sí puede cambiar. Pero yo no creo en eso. Yo no creo. Sí puede tener una influencia que si realmente puede ser una persona, Juan Bautista, para apoyar los padres verdaderos, sí se podrían. Pero hay que aceptar la realidad. A testificar, las personas con gran influencia necesitan gran esfuerzo y gran reto y más tiempo, ¿no? Si nosotros comparamos la importancia de una persona con mucha influencia y una persona que no tiene influencia, no podemos hablar de la salvación, porque nosotros realmente estamos dejando la realidad para testificar a las personas más importantes, estamos dejando a los vecinos. Eso no puede ser una justificación, ¿verdad? Si estamos intentando, toda la Sagrada Comunidad Hanel Pumonim y todos los miembros están unidos para testificar los candidatos presidenciales y dejando los vecinos atrás, ¿cómo eso puede llamar la salvación? ¿Y cómo eso puede llamar la voluntad de Dios? Eso es un oportunista. Entonces, hay que entender la base muy correctamente. Mientras nosotros igual tenemos que testificar todas las personas, pero sí, preferiblemente queremos testificar a las personas con más influencias, pero eso no significa que ellos tienen más importancia. No podemos dejar a los vecinos. No podemos dejarlos. Si nosotros estamos testificando con una base de realmente amar y testificar a los vecinos primeros, ya sí ellos van a venir también. Dios va a trabajar con ese fundamento. Aunque no, si logramos atraer un presidente, ellos no van a quedar. No van a estar aquí porque no tienen una base donde puede quedar. ¿Verdad? Entonces, yo estoy diciendo que igual son testimonio, todo es importante para todos. No solo por esto más importante y esto menos importante, no. No. Y por correr tanto, por el límite del tiempo, nosotros hemos dejado mucho a los vecinos atrás. Y el verdadero significado del testimonio comienza desde tal lado. Vuelto el siervo, vamos a leer otra vez, otro verso.
Vuelto al siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Lucas 14, 21 a 23. Testimonio no puede hacer sentados, participando en las reuniones de Zoom o asistiendo a un seminario del principio divino o estar aquí en el templo. Eso no hace testimonio. Testimonio, como Jesús dijo, vamos. Jesús dijo, vamos. Testimonio es por nosotros propios pies, caminando, visitando. Y nadie más, otra persona puede hacer mi testimonio. No puede hacer. Yo tengo que hacer este testimonio. Y gracias a Dios, nosotros, gracias a la Madre verdadera, nosotros ya conocemos cómo hacer ese trabajo. Nosotros salíamos y traíamos invitados, pero no sabíamos cómo preparar el ambiente para recibir los invitados. Pero gracias a la Madre verdadera, ahora en nivel internacional, nivel global, sabemos cómo crear el ambiente para las personas con influencias y para las personas de los vecinos. Y a veces nosotros sentimos traer a esas personas solamente a la iglesia es importante. No, hay que preparar el ambiente primero para recibirlos. Por oración, por devoción. 정성, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos familias alejando de la iglesia y testificando en su comunidad, en su barrio, invitando a las familias a sus casas, la mejor forma de hacer testimonio es traer sus invitados a la casa grande de Dios. A la casa grande de Dios. Iglesia es la casa más grande de Dios. Si nosotros testificamos en nuestro barrio solo asistir a mi hogar, eso se va a hacer una forma en futuro que sus invitados también van a tener dificultades a venir a la iglesia. Y eso no sería la idea del testimonio. Porque aquí es la casa más grande donde reúnen varias familias y se ofrecen sus devociones y oraciones a Dios. Y Dios está presente aquí con nosotros. ¿Y dónde está más presente? Como Jesús dijo, a su casa. Hay que llenar esta casa de Dios. No podemos guardar los buenos solamente en mi hogar, sino hay que traerlos. Si ustedes realmente piensan en ellos son los tesoros, tienen que traerlo a la casa de Dios y llenar aquí la iglesia. Vamos a leer otra vez párrafo de Chonsangyong. Cuando su corazón los mueve a dar testimonio y les dice, vamos a dar testimonio. Hay personas que testifican porque quieren, otros que van con la corriente y aquellos que testifican porque tienen miedo o temen por sus vidas. ¿Cómo debería ser para nosotros? Debemos dar testimonio porque le damos la bienvenida, porque vamos con la corriente, porque sabemos que vamos a morir si lo evadimos o porque tenemos miedo. ¿Cuál de estos? Todos estos motivos están equivocados. ¿Cómo? Entonces, deberíamos testificar. La mente y el cuerpo están en la posición de compañeros, sujetos y objeto. Y su mente se mueve con alegría cuando las condiciones ambientales son conformes a la intención de su compañero. Su mente estaba destinada a comenzar con esta felicidad, no con semejante tristeza. El contenido de la alegría, no el contenido de la tristeza, debería haber llegado primero. ¿Qué es la caída?
los elementos de tristeza tomaron primacía antes de la felicidad pudiera florecer. Somos personas en busca del camino del destino que conduce a la restauración. Por lo tanto, debemos empezar con alegría a internalizar la voluntad de Dios en un proceso alegre. Vamos a ver. El testimonio verdadero es algo que aunque si yo le he hecho para que no venga otra vez a la iglesia, pero esa persona vuelva a la iglesia. Eso es el verdadero testimonio, ¿no? ¿Qué va a pasar si ahora yo le digo, don Julio, por favor, usted llegó tarde, por favor, no venga más a la iglesia, vaya? Si yo le digo esto a don Julio, por supuesto, eso no puede ser, pero sí va a sentir, ¿qué? Triste, enojado. Y sabe, don Julio es una persona que yo conozco, aunque la iglesia hecha, él vuelva para servir a la iglesia. Eso es el estándar verdadero del testimonio. Si yo le he hecho, Yukiko, váyase por favor, usted no haga nada bueno para la iglesia, no venga. Vaya a otra iglesia, aquí no es un lugar para usted. Yo sé que algunos líderes antes habían hecho eso, ¿no? Nunca vuelvan más, llegaron tarde al sermón. Pero gente llega. El verdadero testimonio tiene que ser con este estándar. ¿Por qué? Porque amar a ustedes, amar a nosotros, no solo podemos lograr con el amor de una persona. El amor no de ser humano. El amor es de Dios. El amor no de yo, o don Fernando Barantes, o don Reverendo Roy Sánchez, o doña Ana, o Daisy. No, el amor tiene que ser de Hanel Pumonim, que está lleno de aquí, que ustedes vienen por ese motivo. No por mí, aunque yo le rechazo a ustedes, sé que ustedes tienen ese corazón. Vamos a ver cuando el testimonio tenemos que llevar en este estándar para los invitados. Porque ese amor que sentimos aquí en la iglesia, esta casa grande de Dios, tiene que estar lleno de amor de Dios, no por el amor de una persona. Vamos a leer última lectura de Padre Verdadero. Personas de diversos grupos religiosos se sentían atraídas por nuestra iglesia y sus nuevas enseñanzas. Venían por más que yo los echase, casi amenazándolos. ¿Por qué viniste aquí? Vuelve a tu iglesia. Enseguida estaban de vuelta. Los que acudían a mí no querían escuchar a nadie más, ni a sus profesores, ni a sus padres, pero a mí me escuchaban. Yo no les daba dinero ni comida, pero creían en mí y venían a verme. La razón era que yo les abría un camino para aliviar sus sofocados corazones. Antes de conocer la verdad, yo también estuve sofocado. Lo sentí cuando miraba el cielo, a la gente a mi alrededor, de manera que los entendía bastante. Todas aquellas dudas acerca de la vida, para las que no encontraban respuestas, desaparecían como si fuesen lavadas al comprender la palabra de Dios. Como los jóvenes que venían a mí encontraban por primera vez las respuestas a las cuestiones que abrumaban sus corazones, adherían a nuestra iglesia y querían acompañarme aun cuando el camino fuera sufrido y arduo. Yo les había encontrado y abierto el camino. Era quien los guiaba para recuperar las familias derrumbadas, a sentir que recuperaban el país y el mundo. En definitiva, los guiaba en el camino de Dios, recuperar la sociedad, la nación, el mundo y finalmente volver a Dios. Todos los que venían a mí lo sabían. Ellos querían ir conmigo en búsqueda
de Dios. Ahora, esta posición que estoy dando palabra no es mi posición de manjo. Eso es la posición de los padres verdaderos. Los llamamos los padres verdaderos porque ellos son los maestros grandes, los dueños verdaderos y padres verdaderos. La cuestión para mí es, si yo estoy haciendo que hicieron como los padres verdaderos a ustedes, sí, si yo no hago eso, si yo lo echo, ustedes van a salir y nunca van a volver. Pero nosotros tenemos que recordar el amor y la guía de los padres verdaderos, porque esas guías, sin las guías de los padres verdaderos, ¿cómo podemos llegar al lado de Dios? Y eso fue la cuestión de toda la historia. ¿Por qué no podemos llegar a ese punto? Entonces, en conclusión, testimonio no es solo por hacer miembros, más miembros de la iglesia. Cuando estoy bañado del amor, la fragancia de amor de Dios, el testimonio sí se funciona. El testimonio sí se ocurre automáticamente, naturalmente. Y solamente nosotros debemos mantener el corazón de querer multiplicar ese amor. Y el testimonio no es como un choice, no es para elegir, sino es una vida de fe. Testimonio es una vida de fe. Jesús dijo eso y los padres verdaderos dijeron eso. Entonces, sin hacer testimonio, nunca podemos entender el corazón de Hanel Pumonim, el Dios, porque Dios está ahí testificando a sus hijos perdidos. ¿Y cómo podemos sentir ese corazón de Dios sin hacer testimonio? Ser rechazados, ser amenazados, ser traicionados. ¿Eso es el corazón de Dios? Así como el principio divino, las enseñanzas que nosotros escuchamos y aprendemos, solo por hacer testimonio realmente podemos subyugar el verdadero significado. Entonces, cualquier persona que sea una persona con mucha influencia o sin influencia, no importa, quien sea, que entra a la iglesia tiene que sentir el amor de Dios y eso podemos preparar todos juntos. Soñamos este año 2022, ¿verdad? Que sea un año de tigre, ¿verdad? Que seamos un tigre donde recibimos a todas las personas y protegerlos. No tigre como para rasguñar, sino el tigre para recibirlos y a protegerlos. Y este año va a ser un año maravilloso porque sí nosotros sabemos qué tenemos que hacer. ¿Y cómo vamos a preparar el ambiente del testimonio? ¿Solo yo? ¿Con Daisy? ¿Con alguna familia? No. Con todos nosotros tenemos que preparar el ambiente. Si ustedes vengan a la iglesia, asiste acá, la casa grande de Dios, y comunique con nosotros. Ahí, ese árbol mejor quitarlo porque ahí se ve muy feo. Y eso se bloquea el camino de los invitados. O hay muchas basuras. Hay que tener algo organizado. Sí, eso es como hacer juntos el ambiente de nuestra iglesia. ¿Verdad? Que por favor nosotros caminamos juntos con las metas que tenemos, las metas que dan nuestros padres verdaderos, es la realidad que la madre verdadera necesita las personas con más influencias en el mundo para reunificación de Corea Sur y Norte, para finalizar la guerra entre el bien y el mal y terminar la providencia de la restauración para regalar a nosotros una vida unificada con Dios.
Y nosotros, ¿cómo podemos apoyarlos? Con testimonio. Crear la base, por favor. Nosotros podemos crear esa base. Cualquier líder que visita Costa Rica, si tenemos la base, sí, ellos van a ser más impresionados y van a respetar a los trabajos de los padres verdaderos, no hacia nosotros, pero a los padres verdaderos. Así que apoyemos este año las actividades, las oraciones, devociones, servicios de servicio de dominical, servicio de los niños, servicio de Anshil, Jundoque Matutino, nivel regional, que está llevando más 200, ¿cuántos días? 212 días. Aquí el señor Eliezer está manejando todo eso. Un gran trabajo, ¿verdad? Por favor, apoyamos todo eso por los padres verdaderos. Y Dios. Apoyamos UPF, Rally de la Esperanza, Rally de la Oración, Think Tank 2022, Asociación de Mujeres, ¿verdad? Y más bien, esa es algo que necesitamos apoyar más. La Asociación de Mujeres representa esa organización providencial, providencialmente representa a la Madre Verdadera. Esa es la palabra de padres verdaderos. Las mujeres tienen que integrarse para apoyar esa actividad para la Madre Verdadera. Y aquí estamos doña Ana Zúñiga, ¿verdad? Dirigiendo eso. A veces se siente sola. Por favor, apoyemos a las mujeres también y a los jóvenes y las segundas generaciones. Muchísimas gracias. Dios la bendiga mucho y feliz año nuevo 2022. Gracias.